Gracias. Realmente has empezado excusándote por salirte del tema cuando todo lo que has dicho es de una vigencia absoluta, ¿no? Sobre todo el final, como la obra de Juan Goytisolo nos ayuda a pensar políticamente el siglo XXI, no solo pensar literariamente el siglo XXI, sino incluso políticamente. De todos los autores que has mencionado, el propio Juan Goytisolo está más vigente que nunca y más presente que nunca en las librerías españolas e internacionales. Yo, de hecho, voy a hablar de Turquía, donde he estado recientemente, y el único escritor presente tanto en los libros como en las fotografías de España es Juan Goytisolo. Pero se acaban de publicar otra edición de Paisajes después de la batalla en España, con la faja La primera novela del siglo XXI, de modo que más vigente, más de 30 años después, sigue siendo la primera novela del siglo XXI. Y Don Julián, que ya no es reivindicación de que Don Julián, sigue estando de moda, vigente, porque yo creo que a España hay que invadirla y reinvadirla y reformularla una y otra vez, y no deja nunca de decepcionarnos, con lo cual siempre podemos imprecarla, atacarla textualmente desde la otra orilla, que es algo que Juan Goytisolo hizo muy bien. Los autores que has mencionado, Mohamed Shukri, aparte de la flamante nueva traducción, ¿no?, del Pan a secas, me lo he encontrado en dos libros publicados en 2013. Me lo he encontrado en Calle de los Ladrones, del escritor francés Matías Denard, donde Matías Denard hace una gran defensa de Shukri. Y me lo he encontrado en Ciudad Abierta, del escritor norteamericano Teju Cole, donde también se reivindica la maestría de Shukri. De modo que su influencia internacional está más vigente que nunca, y ambos son autores nacidos como yo en los 70, de modo que está claro que también se relee a Shukri y se reinventa a Shukri, porque es un autor de una energía brutal. Cuando tú estabas robando el libro de Juan Goytisolo, yo estaba naciendo, y eso significa... No, eso es una maravilla, ¿no? Que estemos los tres aquí significa que el tiempo se puede vencer, ¿no?, de algún modo. A mí no me gusta leer, pero quise escribir este texto porque cuando uno se acostumbra a dar conferencias con apuntes, los apuntes se los lleva el viento, y yo quería tener este texto por escrito. No lo he acabado, pero no sé, como se puede observar en las notas, pero creo que sí que tiene una cierta coherencia y me hace ilusión leerlo. Este texto no tiene título. Bueno, y gracias a todos los que han hecho posible este acto. Este texto no tiene título. La semana pasada estaba en Turquía. Allí vi el espectáculo, o misa, de los derviches giróvagos. Para quienes no lo sepan, se trata de una ceremonia en que la música, el canto, el recitado de textos religiosos musulmanes y el baile místico se entrelazan de forma alucinante. Los bailarines giran y giran, emulando la circularidad de los átomos y de los planetas. Sus faldas blancas como diabolos blancos, y con los ojos cerrados y la sonrisa beatífica y las manos hacia arriba, abandonan simbólicamente la sepultura del cuerpo para elevarse hacia Dios. Era la tercera vez que los veía, pero en esta ocasión viajé además a Konya, la cuna de ese movimiento sufí, y pude visitar la tumba de, me perdonarán la pronunciación, Maulana, el padre de los derviches giróvagos, o uno de los padres. El otro fue Shams Tabrizi, un derviche vagabundo. Del encuentro amoroso entre ambos, en el que el erotismo se mezcló con la mística y con la poesía, nace la escuela de los derviches, una escuela que supone un desvío, como la mística cristiana, de la religión canónica, y que en la República Laica de Turquía, en que los conventos y los monasterios están prohibidos, ha podido sobrevivir en alianza con el turismo. Una alianza interesante. Está prohibido aplaudir.
La representación incluye cierta pedagogía, ¿no? Te explican la historia y en qué consiste lo que estás viendo. No ha sido reconfigurada para ser más espectacular o más entretenida. Es sobria, es una misa, es fiel. Su forma es la que ha sido aproximadamente desde siempre. Y subrayo la palabra forma, que es el tema de esta misa. Pero sus practicantes, que viven de los 25 euros que pagamos los turistas, no se pueden relacionar con la práctica como lo hicieron sus antepasados. No viven en el Imperio Otomano, sino en un país moderno de economía emergente, conectado a los flujos de información y de capital globales. Los vuelos charter que aterrizan en el antiguo aeropuerto militar de Capadocia o en el modernísimo aeropuerto de Estambul los nutren de un público que no los ve como místicos, sino como actores. Y ellos mismos deben de vivir divididos entre dos formas de experimentar ese baile: la convencida y la distanciada, la mística y la irónica. Entre los escritores que se han acercado a esa tradición, además de Juan Goytisolo, destaca el mexicano-peruano Mario Bellatín, que se vinculó con la tradición sufí y ha acudido en diversas ocasiones a Konya para bailar, para participar en encuentros de derviches. De ahí parte su proyecto de la Escuela Dinámica de Escritores, más cercana a la danza o al teatro que a los talleres literarios. De ahí parte una mirada hacia la propia obra, en que no importa lo nacional, ni ninguna categoría fija, estanca, el estado, el personaje, las unidades de tiempo, las unidades de espacio, las unidades de género, nada de eso importa, incluso el género sexual. Bellatín, que yo sepa, es el único escritor hispánico sufí, pero no es el único mutante. Sus formas se metamorfosean como lo hacen las de otros de nuestros contemporáneos. Pienso en César Aira, pienso en Cristina Rivera Garza, en Agustín Fernández Mayo, en Rodrigo Fresán, en Vicente Luis Mora, en Sergio Cheifek, en Pedro Lemebel, en Eloy Fernández Porta, en Pola Oloixarak o Emanuel Vilas, entre tantísimos otros. Lo que he dicho sobre Mario Bellatín se puede extrapolar a grandes rasgos a esos otros autores. Su poética se puede inscribir en una tradición inconforme, inconformista, que es la tradición de Cervantes, de Shakespeare, de Clarín, de Joyce, de José Gutiérrez Solana, de Walter Benjamin, de Federico García Lorca, de Borges, de Sebald, de Coetzee o de los hermanos Goytisolo. A todos nosotros, todos los que no creemos en unidades inmutables, en identidades fijas, políticas o artísticas, inalterables, todos nosotros somos los hijos de quienes en los años 60 y 70 deconstruyeron los textos y los cuerpos, les inyectaron sangre y semen, destruyeron para construir. Reinaldo Arenas, Manuel Puig, Severo Sarduy, Juan Goytisolo, una vez más, Marina Abramovich, Julio Cortázar, Guy Debord. Artistas que expandieron la literatura, el arte, la política, cuando la revolución parecía posible. No es casual, a ese respecto, que Reivindicación del Conde Don Julián, cuando Juan Goytisolo tuvo que volver a titularlo, lo titulará Don Julián, porque él es el primero en darse cuenta de ese cambio político de contexto. A todos ellos se puede aplicar lo que dice Danilo Kiss en Lección de Anatomía. Cito: ¿qué otra cosa es el talento sino esta desviación del canon, aquello que Christiansen denomina sensación diferencial o sensación de las diferencias? Y prosigue: esta brecha constante en cuanto a la forma y el contenido en relación con nuestra literatura habitual, en esta distancia garantice a la obra una superioridad absoluta o incluso relativa, para ello es decisivo el talento, le garantiza menos modernidad, es decir, no anacronismo. He querido, dice Kiss, transgredir los cánones y los anacronismos, al menos en el marco de mi literatura
nacional. Contra una deriva de la historia religiosa en que impera la continuidad y por tanto el anacronismo, los derviches giróvagos suponen una transgresión innovadora. Del encuentro entre Maulana y Charles Tabrizi se puede extraer la fórmula de lo nuevo. El primero era un sedentario, un académico, un teólogo, un poeta, un teórico. El segundo era un vagabundo, un puro, un viajero, la intuición. Los derviches giróvagos nacieron, por tanto, del matrimonio entre la tradición y el viaje, entre la teoría y la práctica, entre lo consabido y lo experimental, finalmente experimentado. Pero lo nuevo no se da fugazmente, inmaterialmente, sino que se formaliza, deviene forma novedosa, y entonces es percibido por sus contemporáneos, si no como herejía, al menos como heterodoxia. La heterodoxia fuerte resiste, permanece, se convierte ella misma en tradición, en canon, y muta, se adapta, se perfecciona, cambia de tercio, gira con la fuerza centrífuga y centrípeta de los átomos y de los planetas, y de las estrellas y de los soles muertos, engendrando nuevas formas y nuevos artefactos. Incombustible mutación. En la exposición que hay ahora mismo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona sobre Roberto Bolaño se encuentra el manifiesto infrarrealista, la vocación de la vanguardia fuerte, encarnada en una forma duradera, es el museo. Cuando Juan Goytisolo publicó un artículo en El País en que defendía el concepto de patrimonio inmaterial de la humanidad, poco se imaginaba que en aquellos momentos el director de la UNESCO era Federico Mayor Zaragoza, quien lo llamaría para conversar con él e inaugurar esa modalidad de distinciones. Entre los primeros fenómenos en ingresar en esa categoría se encuentran los derviches giróvagos, esa forma de arte que ha sabido mutar y adaptarse a los contextos históricos hasta devenir uno de los momentos más intensos de cualquier viaje a Turquía. En su obra material, Goytisolo nos ha dejado varias decenas de libros que en su momento fueron heterodoxos y que, aunque conserven gran parte de esa fuerza primigenia, se han convertido en canon, en nuestro canon. Formas informales muy fuertes. No hace falta acudir a sus libros más conocidos e importantes. En una crónica breve, como Aproximaciones a Gaudí en Capadocia, podemos ver condensada esa capacidad de innovación formal con vocación de futuro. En ella, esa crónica, apenas 12 o 15 páginas, en ella el lenguaje se ajusta al paisaje para sintonizar con él. Las formas abigarradas de la naturaleza de esa región turca son descritas así, cito: columnas tocadas con gorros o cucuruchos, ahí hay un guiño a los derviches, alineadas como lápices emblemáticos, alfabetizadores, bosques de conos, agujas, flechas, obeliscos, medusas fósiles, imprevistas variaciones cromáticas, rupturas de la funcionalidad normativa. O sea, incluso en el paisaje, Goytisolo detecta la ruptura de la norma, la heterodoxia geológica. Y eso es justamente lo que hace el autor: romper la norma, detener la crónica, iniciar sin solución de continuidad el cuento, que será publicado en un libro de crónicas. Es decir, estamos leyendo una crónica sobre la Capadocia y de pronto, sin que nos avise, empieza un cuento. Un cuento en el cual Gaudí está vivo, tiene 150 años y vive en la Capadocia. ¿Y si Gaudí no hubiera muerto? ¿Y si se hubiera convertido en un eremita que diseña la naturaleza eólica y torturada de la Capadocia? Gaudí también fue un hereje y un heterodoxo a su manera. Cito: el rechazo absoluto del sistema y criterios de la época le condujo a la afirmación de los valores propios frente a los universalmente acatados. Después de París, de Almería, de Tánger, de Marrakech, después de Señas de Identidad y de Don Julián, escritas contra las formas hegemónicas, las del franquismo, las del realismo,
Juan Goytisolo tuvo que irse a una región entonces remota de Turquía para entender que Gaudí y él tenían mucho en común. No hay duda de que Goytisolo tiene su lugar en la historia de las formas literarias, pero también lo tiene en el de las formas del viaje y del turismo. He mentido al principio de esta lectura. Este texto sí tiene un título. Porque leí los dos libros turcos de Juan Goytisolo, Aproximaciones de Gaudí en Capadocia y Estambul otomano, durante mi viaje, os lo releí. Y he escrito este texto pensando sobre todo en él. Como dice Danilo Kiss en Lección de Anatomía, comenzó escribiendo contra su contexto nacional, creativo y crítico, y acabó aportando novedades a la literatura y a la historia. Atentó contra el realismo tal como se entendía entonces en España y se sigue entendiendo ahora. Inventó, desde señas de identidad, una forma nueva para cada nuevo libro, como hicieron el viento y el agua con las chimeneas de hadas, los monolitos, los desfiladeros y las cuevas de la Capadocia. Unas formas, las goytisolianas, inspiradas en los clásicos del siglo de oro, en los místicos de varias religiones, en lecturas y alquimias, en el ingenio personal, en la convicción de que todo es poesía, en el ejemplo de los cuentos de la plaza, en la traducción del árabe, del francés, del inglés o del español. Creo que de todas las lecciones que aprendí de Juan Goytisolo, me quedo sobre todo con esa, que es un imperativo. No escribas dos libros iguales. Sé inconforme, inconformista. Investiga, experimenta, evoluciona, cambia, muta. En fin, viaja. Por eso este texto, si tiene título, se titula Aproximaciones a Juan Goytisolo desde la Capadocia.